El nacimiento de la Real Villa de Puerto Real en las leyes fue algo relativamente fácil para la corona castellana, pero en sus inicios era una villa muy pequeña, poco poblada y rodeada de otras mucho mayores y más antiguas, cada una de las cuales tenía sus propios intereses. La corona impuso normas para facilitar su crecimiento. Para ello, concedió licencias para construir molinos de cereales en los caños. Emitió poderes para el reparto de salinas entre la población y también obligó a Jerez a facilitar el reparto de tierras de labranza tras ser informados de que no se estaba cumpliendo lo estipulado en la Carta Puebla. Aun así, no resultaba sencillo hacer surgir una nueva población casi de la nada, máxime si las poblaciones de alrededor, bastante más antiguas y grandes, tienen intereses contrarios y ponen toda una serie de trabas para su crecimiento. Cádiz no renuncia a un territorio que anteriormente le perteneció. Jerez ha perdido una buena parte del suyo, unos 200 kilómetros cuadrados, y su salida directa al mar. El puerto de Santa María recela de los privilegios concedidos a sus futuros moradores, temiendo la marcha de una parte de su propia población. Por ello, pondrán todos los obstáculos posibles para que la nueva villa no logre crecer y desarrollarse. Como sabemos, Cádiz y posteriormente San Fernando necesitan cruzar el caño Santipetri para poder entrar o salir por tierra. El puente Suazo servía para ello desde su construcción en el siglo XV. Los señores de la isla de León, Juan Sánchez de Suazo y su descendencia tenían una buena fuente de ingresos al cobrar el impuesto del pontazgo a las personas y mercancías que por allí pasaran. También disponían de una barca para cruzar el caño, ya que el estado del puente no siempre fue el correcto. Por ello, se opusieron y colocaron todos los obstáculos posibles para que la nueva villa de Puerto Real tuviese una barca para transportar personas y mercancías de Matagorda a Cádiz en mucho menos tiempo. La reclamación de Puerto Real a la corona dio resultados y en 1485 emiten una provisión confirmando los derechos de Puerto Real a tener la barca. El río San Pedro fue y es el límite entre los términos del puerto de Santa María y Puerto Real. La corona otorgó a Puerto Real la exclusividad en tener una barca de pasaje que comunicase ambas localidades. El duque de Medinaceli, al cual pertenecía el puerto de Santa María, se opone a ello, y nuevamente la corona falla en favor de Puerto Real, esta vez con la participación del obispado de Cádiz. En este mapa de 1613 podemos ver la barca en el arrecife o camino que iba desde el puerto de Santa María a Puerto Real. En aquellos momentos al río San Pedro se le llamaba río Salado. Otras disputas entre las ciudades limítrofes y Puerto Real son debidas a los límites del término municipal puertorrealeño, del que tanto personas como el propio Jerez de la Frontera dicen ser propietarios y tener los derechos, y terminan en manos de los servicios jurídicos de la corona que dan nuevamente la razón a Puerto Real. Más tarde, ya en el siglo XVI, las disputas por el término continuaban y el concejo portorrealeño solicita en 1558 a la corona la ejecutoria real de 1527 a fin de poder demostrar ante las ciudades vecinas los límites del término portorrealeño. A Jerez le cuesta perder jurisdicción y poder económico tras la segregación de Puerto Real de su término, de forma que tanto las autoridades, los caballeros 24, como la propia ciudad intervienen lesionando los derechos portorrealeños, como se puede ver en la documentación del Archivo General de Simancas, donde podemos encontrar numerosos recursos portorrealeños ante la corona. Con el puerto de Santa María, las disputas no son únicamente con la barca del río San Pedro. El ducado de Medinaceli puso muchísimas trabas para que algunos habitantes de su ciudad la abandonasen para establecerse en Puerto Real, donde entendían que tendrían mejor futuro. El caso de Gonzalo de Olmedo, propietario de una carabela y corsario, fue uno de los más celebrados. El puerto perdía poder económico que pasaba a Puerto Real. Las continuas disputas
y la posible debilidad de Puerto Real para poder defenderse y crecer, lleva a los Reyes Católicos a colocarla bajo la tutela política y administrativa de Jerez de la Frontera a partir de una Real Provisión de 1488. Desde entonces, hasta 1543, será administrada por la ciudad de Jerez. En este año, Carlos I le vuelve a conceder su soberanía e independencia. Aun así, Jerez seguirá interviniendo en Puerto Real hasta el nombramiento en 1572 de Luis de Haro como primer corregidor por parte de la corona. El Archivo Municipal de Jerez de la Frontera conserva una copia de la Real Provisión, en la cual también podemos leer cómo la corona obliga a los habitantes de Puerto Real a que obedezcan e acaten e fagan aquella obediencia que son obligados como vasallo de esa dicha ciudad. A continuación, dice que por esta nuestra carta revocamos e tasamos e anulamos e damos por ningunas e de ningún valor e efecto e valor cualesquier provisiones e cartas que la dicha villa de Puerto Real hayamos dado. También encontramos la publicación Año Sediciense de 1888, que recoge como un calendario, a modo de noticias, el contenido de las actas capitulares, como la petición de Puerto Real en 1490 y 91 para que se la provea de cargos públicos como alcalde, justicias o regidores, potestad que tenía el cabildo jerezano. Recoge también la petición de situar un molino en la Vega del Zurraque. En 1510, la corona confirma a Jerez la posesión de la villa de Puerto Real, aunque da marcha atrás en la pérdida de privilegios que se exponían en la provisión de 1488, eximiendo a Jerez de cualquier culpa de ello. Dice: «Seyendo guardada a la dicha villa, en cuanto a las otras cosas las franquezas e libertades que le mandamos dar e dimos, non embargante que por la dicha carta non mandamos dar privilegio a la dicha ciudad. Cayóvos relievo de cualquier cargo o culpa que por ello nos pueda ser imputado e non fagades sendeal». Puerto Real recobraba al menos una parte de su derecho y autonomía. El desarrollo de una agricultura y ganadería productivas requería disponer de agua en nuestra zona, que no siempre es fácil. En 1518, el cabildo portorrealeño se hacía eco de la falta de agua para la ganadería de labor, por lo que piden al cabildo jerezano que tiene necesidad de agua para los bueyes de la boyada de los vecinos de la dicha villa, y pide que se le permita beber el agua del pozo de Picaz. Las inseguridades en el territorio de la bahía de Cádiz eran constantes debido a las actividades corsarias y piratas, tanto por parte cristiana como musulmana. Era habitual la concentración en la bahía de grupos armados que participaban en tan lucrativa actividad, de forma que en 1516 el cardenal Cisneros, en funciones de gobierno, emite una carta a los gobernantes de la zona en la que se prohíbe portar armas si no se pertenece a la última leva que se había realizado poco antes. El paso de la administración de Puerto Real a la de Jerez de la Frontera parece que anima a que jerezanos con un cierto nivel de riqueza opten por adquirir tierras en Puerto Real y fijar en ellas su domicilio. Ello, evidentemente, redundaba en una menor capacidad recaudatoria por parte de Jerez. Las quejas a la corona por parte del cabildo jerezano son constantes, de forma que en 1496 la corona decreta que los vecinos de Jerez no gocen de esa libertad, salvo que pechen e contribuyan con los otros vecinos de la dicha ciudad, como si estuviesen en Jerez. Como decíamos antes, pese a recuperar su independencia, Jerez no ceja en sus pretensiones de controlar a Puerto Real. En este caso, podemos ver cómo en un acta capitular de octubre de 1553 se acusa al regidor portorrealeño Miguel Mora de dar versiones distintas a la de Jerez ante determinadas instituciones. No se le permite ni siquiera discrepar. Pese a la independencia de Puerto Real ordenada por la corona en 1543 y el nombramiento de un corregidor real en 1572, en julio de 1573 el cabildo jerezano suplica a su majestad la anexión de la villa de Puerto Real. Ello nos da una idea de la importancia de Puerto Real no solo a nivel económico, sino estratégico para Jerez de la Frontera.
No disponemos de imágenes que puedan darnos una idea del Puerto Real de comienzos del siglo XVI. Sí algunas referencias en mapas y vistas de la bahía y sus ciudades. En esta vista de Cádiz de 1567 no aparece Puerto Real como tal, que estaría aproximadamente donde señala Salinas, con la letra D, pero sí aparece una referencia al señalar con la letra C un puente, el actual puente Suazo, al que denomina la Puente de Puerto Real. En esta otra del mismo autor, correspondiente al puerto de Santa María, hace también referencia a las ruinas del puente antiguo que salía para Puerto Real, sobre el río Guadalete. Vemos dibujados los restos de los pilares cruzando el río. Entre 1580 y 1584, un alemán llamado Erich Lasota estuvo al servicio del ejército español, época que recogió en un diario. En 1580, España está en guerra contra Portugal y antes de participar en ella, describe en su diario el paisaje de la bahía que describe como muy hermosa. Durante algunos días del mes de abril, su regimiento estuvo en Puerto Real, cuyo territorio describe como un gran puerto abierto entre la tierra de Cádiz, y Porto de Santa María. Describe también cómo se reunieron junto a la iglesia que se estaba construyendo. Las obras se terminaron en 1592, según podemos leer en la columna que está en el atrio. A comienzos del siglo XVI, el estado del puente Suazo parece ser que no era el más adecuado, por lo que la ciudad de Cádiz, que había vuelto a poder real en 1493, pide a la corona que lo repare. Poco después, Juana I accede a su petición a través de impuestos sobre las almadrabas y las mercancías que pasen por el puerto gaditano. En aquellos momentos, el puente tenía 15 pilares y 14 arcos de medidas diversas. Sería posiblemente un puente bajo, denominado alcantarilla, muy común en la época. A lo largo del siglo XVI, el puente debe ser reparado en varias ocasiones. Al menos el arco central en esta época era rematado con madera, tal como citaba Lasota. Juan Marín, de origen veneciano, será el encargado de su reconstrucción a fines del siglo XVI. Experto en construcciones sobre agua, decide cimentar a partir de dejar caer grandes sillares de piedra ostionera hasta llegar al nivel del mar y sobre ellos construir las arcadas. Tanto Cádiz como el puerto o Jerez necesitaban del término portorrealeño para sus comunicaciones y para su desarrollo económico. El puente Suazo y el del río San Pedro eran necesarios como lo era el arrecife o camino que comunicaba a ambos y que transcurría por el término portorrealeño desde época romana. Es preciso recordar que el puente Zuazo es fundamental para la defensa de la isla de León y por lo tanto de Cádiz y su puerto, eje central de la economía marítima española de la época. Como veremos en los años venideros, la defensa del territorio de Cádiz significó graves daños y casi la destrucción del de Puerto Real. En esta época de finales del siglo XVI, Puerto Real aparece en los mapas como una población de cierta entidad, rodeada de lo que va a ser su futuro: cultivos agrícolas, pesca, salinas e industria naval. ¿Cuántos vecinos tendría Puerto Real en el siglo XVI? Solo disponemos de dos estudios sobre los censos de 1528 y 1591. Según los datos, habría 234 pecheros, sin nobles ni religiosos que no pagaban, lo que haría una población en torno al millar. Puerto Real tenía asignado un pago total de 30.000 maravedíes, lo que haría algo más de 128 maravedíes al año por cada vecino. El censo de 1591 no nos muestra un aumento sustancial de la población, quedando reducida a 388 vecinos, de los cuales hay 3 que no pagan por ser clérigos, en torno a 1.800 habitantes. Las causas habría que buscarlas en graves alteraciones climáticas que produjeron malas cosechas y hambrunas, 2 ataques de ingleses y holandeses a la bahía y una epidemia de peste en el tránsito entre los dos siglos,
como veremos en el capítulo siguiente.